Querría compartir con ustedes la lectura y meditación sobre el pasaje bíblico de San Lucas 7 del 11 al 17. Dice así, vamos a comenzar desde el versículo 11, San Lucas 7:11, dice: aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Versículo 17. Y se extendió su fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Hermanos, esta mención del Señor Jesús resucitando al hijo de la viuda de Naín, la encontramos solamente en este evangelio. Su autenticidad ha sido objetada por muchos estudiosos de las Escrituras y aún una gran mayoría en un perfil detractor la ponen en duda. Nosotros aceptamos como válida esta y toda la Escritura en función del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este milagro de resurrección, que por la forma en que ocurrió, se asemeja a otros dos. Hacemos referencia a San Lucas 8, versículos 41, 42 y 49 al 56, en cuanto a la hija de Jairo, un principal. Y también tenemos San Juan capítulo 4, versículos 17 al 43, haciendo referencia a Lázaro muerto hacía ya 4 días. Sin duda alguna, hermanos, allí se nos está mostrando el poder de Dios sobre todo aquello que es natural y para nosotros sobrenatural. ¿Qué conclusión sacamos de esta última frase? Que Dios no tiene cosas que no pueda solucionar, y de hecho mencionamos, para Dios nada es imposible. Quisiera utilizar este tiempo para que, y sin extenderme mucho, quisiera que tengamos algunas consideraciones. La primera: la multitud de los que acompañaban al Señor se encuentra con la compañía de aquellos que iban a sepultar al único hijo de una mujer viuda. Nada hacía suponer que a las puertas o camino de entrada, porque Naín ni siquiera tenía muralla, camino de entrada a Naín se habría de manifestar el poder del Señor Jesús para realizar el milagro. En San Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No cabe duda de que esos dos caminos que se encontraron no fueron de casualidad.
el Señor tenía un propósito, nadie lo sabía. Todos estaban siguiéndolos con cierta algarabía y gozo por todas las señales que estaba haciendo, tanto in situ, como en este caso en el mismo momento, o a distancia. Y esto maravillaba tanto a los judíos como a aquellos que no lo eran, por ejemplo los samaritanos, que evocaban esta situación y proponían bajo todo concepto seguir, pero a full, a lo que el Hijo de Dios, Jesús, que se había presentado, a quien conocían desde muy pequeño como hijo de José el carpintero y María, aquel nacimiento que había sido virginal y todavía hoy es puesto en cuestión. A ellos les dice el Señor Jesús: yo soy, y vienen tres: el camino, la verdad y la vida. Comenzamos por el camino y entonces encontramos sobre el camino a Naín al Señor Jesús encontrándose con esta mujer que estaba en la peor de las situaciones. ¿Cuál era? Que era viuda. Sencillamente no tenía otra manera de soportar y subsistir en la vida. Y entonces, como para aquel entonces y hoy todavía en muchas de esas regiones, se encuentra de que la mujer ha sido y es menoscabada y puesta en menos. No soy compatible con estas manifestaciones de feminismo o masculinismo. Estoy simplemente diciendo, a cualquier persona, género humano, delante de Dios, vale exactamente lo mismo y vale por vos y por mí. A ellos les dice: yo soy el camino. El camino porque hasta ahí ni la mujer que iba a depositar a su único hijo, del cual dependía, lo iba a depositar en una tumba. No se utilizaba ataúdes, hermanos. Era como hoy, se muere por la enfermedad que tenga y están tan saturados los cementerios que muchas personas han optado por la cremación. No me pregunte por qué estoy o hacia a favor o en contra de qué estoy. Sencillamente este muchacho iba a ser depositado en la tierra y sepultado. Pero tampoco nadie sabía en el grupo que venía con el Señor Jesús, la compañía que venía con el Señor Jesús, de que Él era el camino para hacer un milagro que no cabía duda iba a trascender en las vidas de todos, de las dos compañías y también de cada una de las personas que estaban allí. Pero allí el Señor también dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy la verdad. Hoy la verdad parece no existir. Parecería ser que tenemos que sujetarnos a lo que nos venden por verdad y darnos cuenta de que nos propinamos golpe sobre golpe y esto lamentablemente nos lleva a mal traer. ¿Por qué? Porque la vida se termina pronto. Hermanos, la tercera situación es: yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De este versículo nadie sabía, ni se habían enterado. Sencillamente el Señor sabía de que Él había de manifestarse en medio de esas multitudes, esos grupos heterogéneos incluso, porque uno iba triste y el otro iba gozoso, pero allí encuentra de que las dos multitudes hoy se siguen encontrando, hoy en el 2020, se siguen encontrando, y nosotros en la despreocupación, porque es normal que las personas nazcan y mueran, que guardamos el mensaje que hace la diferencia entre una compañía y la otra, ¿se entiende? Tengo muy poco tiempo como para explayarme, pero pasamos a la segunda consideración. El Señor necesita que donde estemos y donde podamos estar, estemos o no, podamos hacer un alto en el camino para mostrar y entregar luz a un mundo que se pierde en el pecado y que muere sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y San Juan 9:4 dice, mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermano, sabemos que por horarios tenemos que acomodar reuniones, incluso encontrarnos por el Zoom, de la forma que sea. Nosotros tenemos la posibilidad, hermanos, de manifestar al mundo que la luz que irradiamos, porque si no irradiamos luz, hermano, hay algo que está mal, pues la luz que estamos irradiando hace bien al alma, al corazón de aquellos que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y por eso apuntamos a que realmente tengamos felicidad en Jesús, en el Hijo de Dios que vino a buscarnos y a salvarnos para que no nos perdiésemos. Por eso, cada uno de nosotros tendríamos que considerar ya no solamente estar encontrando a aquel que sale agobiado por el pecado, sino también esperarlo. No solamente es encontrarlo, como veíamos en la primera consideración, ahora también lo vamos a esperar. Y tenemos que hacerlo en un lugar donde seamos vistos, no donde esté apagada nuestra luz delante de aquellos que están fuera de lo que Dios pide. ¿Cuál es la luz que estamos mostrando? ¿Será que estamos escondiéndonos debajo de un almud? Quiera Dios que cada uno de nosotros seamos un candelero para que los que miran vean la luz y así cumplamos lo que dice San Lucas 11:33. No escondamos la luz del Evangelio. Anunciemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Exhortemos, traigamos salvación en nuestras palabras y que el Señor nos ayude para que no solamente estemos encontrando, sino que también esperemos. La tercera consideración es que los dos grupos eran muy numerosos. Uno estaba saliendo para cumplir con el cometido de Eclesiastés 3:20. ¿Sabe lo que dice Eclesiastés 3:20? Eclesiastés 3:20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Opa, ¿quién escribió esto? Muchos años antes que sucediesen pandemias o lo que fuesen, y en el mismo libro, en el capítulo 12, versículo 7, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios. ¿Qué? Que lo dio. No es solamente encontrar, esperar, sino que realmente cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que en algún momento pasamos y volamos. Comentaba con hermanos de mi edad y decíamos cómo mirábamos a los mayores cuando nosotros éramos purretes. Ahora somos jóvenes, pero peinamos canas. Y ¿sabes una cosa? Sabemos que pronto sonará la llamada por la cual quien les habla, es a saber yo, tenga que pasar a la presencia del Señor. Mientras tanto, mi vida y tu vida tiene que haber sido un ejemplo delante de aquellos que aún no son del Señor. Entonces, aquí tenemos que volver. El polvo es el lugar al cual vamos a llegar. Se nos incinere o no, vamos a parar al polvo de donde hemos venido. Cuarta consideración, dice, la madre del difunto no pidió absolutamente nada. No conocía a los que venían en la otra multitud. Su angustia era tan grande que ni siquiera debe haberse dado cuenta de lo que venía, de que se iban a cruzar dos grupos. Sin embargo, allí encontramos en el versículo 13, en esta cuarta consideración, que está la llamada del Señor. ¿Cuál fue la llamada? Él se compadeció, tuvo misericordia de esta pobre mujer. ¿Quién le contó? Porque el Señor lo sabe.
tuvo misericordia de ella y le dice, no llores. ¿Cómo no va a llorar si se había quedado viuda? Ahora, el único hijo que tenían estaba muerto. La evidencia hablaba más fuerte que cualquier otra cosa. Y entonces, ¿qué dice? El Señor le dice, no llores. Ese encontrarlo para un movimiento, para una condición, para una conversación personal, no es así nomás. Parece fuerte y hasta desubicada la palabra del Señor que le dice, no llores. Veamos que en este aspecto, comparado con Juan capítulo 11, del 33 al 37, ante la tumba, ¿quién fue el que lloró? Dice la palabra, y Jesús lloró, y los que estaban junto con María y Marta, hermanas de Lázaro, que había fallecido ya hacía 4 días, dicen, mirad cómo le amaba. Ahora, ¿eran lágrimas simplemente de pacotilla, diríamos en nuestro caso? Puede ser de que allí solamente haya habido una manipulación en el caso de Lázaro. No, miren, había realmente una muy buena relación con el hogar de Betania, y esto lo podemos encontrar en la Biblia y no hoy, pero podemos darnos cuenta de que realmente el Señor Jesús apreciaba esa familia y la tenía en mucha estima. Ahora, si el Señor Jesús lloró frente a su amigo Lázaro, Él consiguió también de que Lázaro, después de 4 días de haber muerto, a la voz del Señor Jesús, pudiese salir de la tumba, porque el Señor Jesús dijo, removed la piedra. Y atados de pies y manos, con vendajes, porque así se hacían las sepulturas para aquel entonces, sale caminando Lázaro. Ahora nosotros estamos frente a la viuda de Naín, y que Jesús le dice, no llores. ¿Cómo es nuestro mensaje? Ya el Señor va a hacer alguna cosa, quizás el Señor le dio una oportunidad para arrepentirse, quizás el Señor en algún momento te dé victoria y te dé otro hijo para que... No, el Señor Jesús dice, no llores. Pero ipso facto, en la misma modalidad en que dijo no llores, no le ordenó, se lo pide. También va y le dice al joven que está muerto. ¿Al joven que qué? Al joven que está muerto sobre la camilla con la cual lo estaban trasladando, le dicen, joven, a ti te digo, levántate. Escucha lo que quiero decir acá. El Señor Jesús le dice, joven, a ti te digo, levántate. La voz del Señor interrumpe la degradación física, y lo estoy leyendo. Y si no hubiese personalizado el llamado, el que estaba muerto seguramente habría muchos cuerpos que en ese mismo momento se habrían levantado en una resurrección autorizada para volver a morir en otra circunstancia. Te lo leo otra vez. La voz del Señor interrumpe la degradación física, y si no hubiese personalizado el llamado al que estaba muerto, seguramente habría habido muchos cuerpos que en ese mismo momento se habrían levantado en una resurrección autorizada para volver a morir en otra circunstancia. Acompáñenme, Éxodo capítulo 20, versículo 19. No podemos entrar en detalles, nos extenderíamos demasiado. Le dijeron a Moisés, el pueblo de Israel, ya en el desierto, dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Para que no muramos, ¿sí? La voz del Señor es tan penetrante, es tan formalmente puesta como aquel que tiene autoridad, que dice lo siguiente, no queremos que hable el Señor con nosotros porque nos morimos. Opa, estamos hablando sobre resurrección y acá los israelitas hablan de muerte.
muerte por solamente escuchar la voz del Señor. Le dicen a Moisés, habla tú con el Señor y habla después con nosotros, transmitinos, para que no hable Dios con nosotros y muramos. Quinta consideración, el milagro se realizó en el mismo lugar donde los que llevaban al difunto se plantaron. ¿Por qué se plantaron? El Señor toca la camilla, el féretro, y de inmediato la voz del Señor fue acatada porque el joven se incorporó y comenzó a hablar. ¿Cómo son nuestras experiencias de salvación? ¿Cómo es que se salvan almas y que al poco tiempo se desligan? Comentaba con alguien de aquí de la República Argentina, a muchos kilómetros de Buenos Aires, y decía, ¿cómo es posible que las personas digan creer y luego se apartan y hacen peor vida que la que venían haciendo antes? Y él, con justa razón, después de estar más de 40 años en la Patagonia Argentina, me dice, Jorge, porque nosotros predicamos mal. Nosotros predicamos mal. Estamos simplemente llamando la atención con lo que fuese. Después hacemos un comentario. Pero lamentablemente no estamos invocando el nombre del Señor para que por medio de su Espíritu obre en lo que nosotros, inútiles siervos, podamos hacer. Nos la creemos. Los que no creen son los que luego se apartan y llevan peor vida que la que venían teniendo. Mira, aquí este muchacho, al momento en que se paró el féretro, el Señor Jesús tocó el féretro. Miren en el Antiguo Testamento cómo es cuando alguien tocaba muerto o se aproximaba muerto o tocaba algo de pertenencia del muerto. No entramos ahora. Y se van a dar cuenta de que ya esa acción de parte del Señor era pasar por alto lo que había mandado a su pueblo en las leyes, en Deuteronomio, en Números, ahí van a encontrar todo esto. Allí se da cuenta uno de que el Señor tenía un propósito y ese propósito se cumplió. Dios puede hacer milagros utilizando a siervos inútiles como somos cada uno de nosotros. Es lamentable la posición de los seres humanos, personas, gente, que se arrogan el derecho y la autoría de hacer milagros. Si esta es la condición que muchas veces embarga, porque no abarca, embarga congregaciones enteras y cristianos de fe empiezan a tambalearse porque ven la necesidad de que se levanten hombres fieles, que prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Esto hace ver de que realmente Dios tiene hoy un propósito. Y si te consideras realmente un siervo inútil, Él puede hacer uso de tu inutilidad para hacer que almas preciosas sean ganadas para vida eterna. Sexta consideración. En ambos grupos y a la puerta de la ciudad cunde el pánico y glorifican a Dios. Tal como en esa ocasión, hoy en día muchos son adoradores adúlteros. ¿Cómo? Sí, adoradores adúlteros. Entran a nuestras congregaciones, aprenden rudimentos que enseñamos exactamente como rudimentos y no como mandato de Dios. Y en consecuencia encontramos que muchas personas que deberían estar gozosos disfrutando la salvación en Cristo Jesús, que murió por mí y por ellos una sola vez en la cruz, están lamentablemente perdiendo la bendición de ser hijos de Dios. Y aquellos que ya hace años estamos en las congregaciones, imagínense, tengo 70. De los 8 que me convertí en la iglesia de Villaluro, donde estaba don Fernando Bagnoni, allí hay algo que llama la atención.
valió la pena. A ver, viejito Jorge, contame un poco. Ah, parece que te diste cuenta que es un abuelito el que está hablando. Sí, bueno, yo te voy a decir que cada uno de nosotros estamos normalmente embaucados por adoradores adúlteros que han aprendido los rudimentos de la congregación, incluso los pasos de la salvación, bautismo y congregación, y entonces vemos que ante un milagro de esta índole, tales personas explotaron en una euforia y en un afán de crear un clima de adoración, y de esa manera parecería ser que está todo bajo el manto del Dios te bendiga. Hago acá un paréntesis. Hermanos, dejemos de decir a cualquier pasante, Dios te bendiga. Lo usan las autoridades, lo usan muchas personas y lamentablemente nadie sabe siquiera lo que están diciendo. Y me temo que internamente, ingresando en la congregación, nos encontramos bajo la misma situación. ¿Por qué? Porque, a ver, ayúdeme, no quiero ser malo y no me inviten más. No, al contrario, quiero invitarlos y quiero compartir más de esto. Estamos acostumbrados cada vez más a cantar canciones, estribillos, a tal punto que los que presiden y los presididos nos enfervorizamos. Cantamos 10 veces el último renglón de un coro y sin embargo, no. Pero cuando lo cantamos y le damos énfasis y el que preside se retuerce un poco y hace las cosas un poco más vehementes, entonces parece que ya entramos en clímax. Y vamos llegando al punto superior y vamos apreciando de que aquellos que nos están llevando de las narices simplemente están utilizando aquellas cosas que vienen del mundo y que van trabajando en hombres y mujeres como vos y como yo, y que necesariamente tenemos que volver a revisar, porque el Señor quiere que le honremos en espíritu y en verdad. Versículos 23 y 24 de San Juan 4. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, Dios quiere salvar muchas almas de las llamas del infierno, porque son los que salen día a día transponiendo la entrada, el camino de ingreso o salida de la ciudad de Naín. Los vemos todos los días, el vecino, el compañero de trabajo, el que está en la cola del banco para cobrar la jubilación, si es que la tienen. Pero, ¿sabes una cosa? Tu responsabilidad y la mía de predicar el Evangelio será manifestada cuando el Señor Jesús ponga a prueba heno y hojarasca que hasta aquí solamente he juntado. Quiera Dios que nuestras predicaciones sean efectivas denunciando el pecado y también el camino de salvación por medio del Señor Jesucristo. ¿A quién? A los que están a nuestro lado, al pecador, porque yo también fui pecador, pero sigo al Maestro que me salvó y que me ha hecho hijo suyo, no nieto ni solamente una criatura. Él hizo que mi vida cambiase a los 8 años. 61 años largos, van a ser 62 a fin de año, que conozco a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Que el resultado sea gratitud al que nos compró con su sangre derramada en la cruz una sola vez y para siempre. San Lucas 17:10 dice: así también vosotros,
Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, lo estamos haciendo, lo pensamos hacer, estamos decididos a pagar el precio. Si esto es así, Él todavía necesita obreros en la viña. Si estás dispuesto a que esto se haga realidad en tu vida, no hace falta que vayas lejos. En tu casa, en tu vecindad, en aquellos que te rodean día a día, de alguna manera tienes contacto con ellos. Allí está el motivo por el cual puedes predicar. Si no lo hacemos, tendremos la llamada de atención de parte del Señor. Él nos necesita a su disposición y quiere que hagamos lo que Él nos ha dado para hacer. La Gran Comisión ha sido encargada para que la hagamos, si bien no estamos pensando en muertos físicos hablando. Todos los días hay personas que pasan de vida a muerte eterna, y la Gran Comisión es predicar hasta lo último de la tierra para que pasen de muerte a vida espiritual. Nuestra predicación es esencial y tiene directa relación con la tarea de la atalaya o vigía, si prefieres una palabra más actual, avisando la proximidad del peligro. Ese anuncio no te será pedido, como en el caso de la viuda de Naín, que embotada por su situación, seguía su camino hasta el sepulcro donde habría de dejar los restos de su hijo. Ella no pidió auxilio, sin embargo el Señor le hizo este milagro para que no solamente ella tuviese bendición, sino todos aquellos que hoy en día leemos este comentario. Ese anuncio no te será pedido como en el caso de esa viuda de Naín. Debe ser avisado entre tanto estamos en este mundo. Después se verá la consecuencia de lo que cada uno haya decidido. Como atalayas debemos salvemos nuestra responsabilidad, pero no caigamos en el facilismo de tener pena o misericordia por los que se pierden. Actuemos consolando a los perdidos. Dios necesita que estas personas que ya por lo que dice la Escritura pasan a una muerte eterna, ellos necesitan la palabra tuya y mía. Entreguemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Quiera Dios que estos breves pensamientos ayuden para que nuestras vidas sean fieles al Señor y así Él pueda darnos el aprobado, aunque en lo muy poco, pero nos pueda decir buen siervo y fiel. Para eso estemos velando y orando, así no entramos en tentación. Que el descanso o el preferir dormir no nos lleve a desatender la obra del Señor. Hermanos, bendiciones. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Y si no nos vemos aquí, nos estaremos viendo en su presencia. Amén.